11:32, momento de la segunda nota, tiene que ver con balances y solvencia del mercado. Estamos en comunicación con Marcelo de Grutola, Assistant Vice President y Analyst de Moody's Argentina. Marcelo, buenos días, Fernando te saluda. Buen día, Fernando, buen día a todo el equipo y a los oyentes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar hoy en los micrófonos de nuestro programa. Bueno, hacía bastante que no hablábamos de los balances, también importante lo que ocurrió ayer con el tema de deuda, que lo vamos a tocar, pero si te parece, arranquemos por los balances del tercer trimestre, que por la prórroga se conocieron poco más de 2 semanas atrás, así como un lineamiento general, que es lo que hay que señalar de esos balances, que sería el trimestre enero-marzo. Bien, sí, Fernando, bueno, yo diría, parece un periodo, bueno, ya bastante lejano por todo lo que pasó en este tiempo, pero bueno, por lo menos sirve para conocer, sería la foto o el punto de partida del sector antes del inicio de la pandemia, y en términos generales la situación fue parecida a lo que veníamos viendo en trimestres anteriores. En términos de producción, continuó la caída generalizada en términos ajustados por inflación, con algunas excepciones que tienen que ver con coberturas atadas al dólar, con una velocidad de caída tal vez sí menor a lo que veníamos viendo en otros trimestres. Es importante aclarar que estamos comparando con una base baja de 2019, o sea, la industria viene cayendo por lo menos desde 2018, siempre en términos ajustados por inflación, en línea claramente con la recesión económica, y esto es algo que continuó en el primer trimestre del año, o sería el tercer trimestre contable, que es enero-marzo 2020. Y luego, en términos de resultados, también la foto es parecida a lo que veníamos viendo, que son, pérdidas técnicas bastante importantes, que están afectadas y hasta distorsionadas, diría yo, por la inflación. Entonces, esto es algo que venimos viendo hace tiempo, las pérdidas técnicas constantes de las compañías, que son compensadas por resultados de inversiones. Entonces, en general, las compañías no presentan pérdidas nominales, pero sí los resultados no son suficientes para compensar el nivel de inflación. Además, están muy distorsionados, que entiendo que es un tema que también vamos a tocar, por la evaluación de los títulos públicos, ¿no?, que es la inversión más importante de las compañías, y las pérdidas no se han mostrado hasta el momento, a menos no de manera completa, en los balances. Entonces yo diría que lo más importante es una tendencia negativa en la producción, con cierta leve estabilización por ahí en el último trimestre, y resultados positivos, pero todavía insuficientes para cubrir los niveles de inflación. Ahora bien, está prorrogado también, recién a fin de mes va a ser la presentación del balance anual, pero ahí claramente va a estar el último trimestre plenamente impactado por la cuarentena que conocemos como productores, ha traído bajas de coberturas fundamentalmente en riesgos de comercio, todo lo que pasó en autos, aunque está en un lado de la balanza el tema de la baja de la siniestralidad, compañías que estuvieron dando descuentos o de alguna forma trataron de acompañar la situación de los clientes, problemas al principio en la cobranza. ¿Qué es lo que están empezando a ver, no? O sea, están en elaboración, pero ¿cuál es la primera foto que plantea este último trimestre? Sí, tal como lo decís, hay distintos, o sea, la situación es claramente negativa, hay distintos impactos. Más allá de ser negativa, hay algunos mitigantes. Entonces, nuestro foco de análisis en este tiempo está en la solvencia y liquidez de las compañías. En general, lo que estamos viendo, bueno, hay una baja clara en nuevos negocios, hay también menores renovaciones, cierto estrés en la cobranza, todo esto compensado en buena medida por una menor siniestralidad ocasionada en autos principalmente por un menor nivel de circulación. Todo esto en medio de una volatilidad importante en el nivel de inversiones. Entonces, para ir a los puntos más importantes, en producción, nivel de primas, bueno, claramente la industria no está exenta de la baja en la actividad, tanto por nuevos negocios y también por ciertas anulaciones de coberturas. O sea, las compañías están intentando evitar anular, pero bueno, muchas veces la iniciativa es del asegurado y sí se ve un mayor nivel de anulaciones, además de la caída en los nuevos negocios. Yo diría, estamos hablando de una caída en el trimestre en el orden del 10% en términos reales, que es un número elevado, sobre todo teniendo en cuenta que la industria ya viene de una caída de alrededor de 2 años, pero dada la situación de la pandemia y la caída que se va a generar en la economía, está dentro de lo esperable y tampoco es el peor sector o el más afectado, ¿no?
pero sí va a ser una caída importante. En otros, tal vez comparando con otros mercados de la región, por ejemplo, las caídas más importantes se han dado en seguros de vida y retiro de largo plazo, pero no tanto en coberturas de seguros generales. Y como ya sabemos, bueno, en Argentina la penetración de los seguros de largo plazo es bastante menor, entonces eso le da cierta estabilidad a la producción. También hay un nivel importante de competencia por precio, no es algo nuevo, el mercado argentino es muy competitivo. Esto a medida, bueno, también que muchas compañías necesitan generar caja en esta situación, y también la menor siniestralidad les da cierto margen para hacerlo, quiero decir, a ser más competitivos en términos de precio. Esto sí lo vemos en Moody's como un riesgo, tal vez en el mediano plazo, porque la siniestralidad volverá eventualmente a valores normales, pero recuperar el nivel de precios a veces no es tan fácil en un mercado tan competitivo como el argentino. Marcelo, sí. Mencionabas al principio, ¿no? Que obviamente estos balances tienen una afectación respecto al tema inversiones. Ayer se cerró el canje de deuda emitida bajo ley argentina, según informó el ministro Guzmán, con 98,8% de adhesión. Entendemos que el mercado tenía a cierre de marzo un 35% de inversiones en títulos públicos, pero además tiene casi un 33% en fondos comunes de inversión, muchos de los cuales también tienen títulos públicos. ¿Cómo queda parado el mercado luego de este canje de deuda? Sí, es una pregunta clave, y es algo que venimos siguiendo ya desde fines del año pasado. Puntualmente la resolución del canje es positiva para el mercado porque disminuye la incertidumbre con la que se venía operando hasta el momento, no la elimina, el contexto sigue siendo, yo diría, muy desafiante. Y sí, como vos decías, el nivel de inversiones, no tenemos un número exacto porque sí están los fondos, que una buena parte también tienen títulos públicos, podemos decir que están alrededor del 50%, tal vez es un poco menos, de las inversiones. Es importante aclarar, bueno, la Super permitió ya desde hace varios meses que las compañías valúen los títulos públicos a valor técnico, es decir, que no reconozcan las pérdidas en el valor de mercado. Eso ha tenido un impacto muy importante desde lo contable y en el cumplimiento de capitales mínimos regulatorios, pero más allá de eso, la solvencia y liquidez real de la industria es afectada por estos menores precios en los títulos públicos. Nosotros hace algunos meses hicimos un análisis del impacto en general en la solvencia de la industria, de la crisis de deuda soberana, teniendo en cuenta, analizando los balances y teniendo en cuenta cuáles hubiesen sido los niveles de cumplimiento de capitales mínimos si las compañías hubiesen valuado a valor de mercado sus inversiones. Esto obviamente es opción de las compañías utilizar esta evaluación a valor técnico, no todas lo hacen, muchas lo han hecho, y en general nosotros analizamos las primeras 25 compañías del mercado, alrededor de 9-10 compañías hubiesen tenido déficit de capitales mínimos si hubiesen valuado a valor de mercado. O sea, es un impacto importante. También es importante aclarar que este análisis es muy volátil dependiendo de los precios de los bonos. Entonces veremos en junio, el cierre del canje marca un valor presente según lo que se estima en el mercado, que es, quiero decir, un nivel de pérdida menor al que se esperaba tal vez hace 3 o 6 meses, pero todavía es un nivel de pérdida importante, más allá de que no haya tanta quita de capital, si en valor presente hay una pérdida, y eso sí tiene un impacto en la solvencia y niveles de liquidez de la compañía. Pero puntualmente el canje es un paso positivo y le da más certidumbre al mercado en general. Y yo diría que la situación es heterogénea entre las compañías. Hay muchas compañías que tienen una holgura bastante importante en su posición de capital y que probablemente disponen de más tiempo, el tiempo necesario tal vez para esperar la normalización en los precios de estos activos. Si hay otras compañías con posiciones más de capital más ajustadas y que también pueden estar siendo más afectadas por la pandemia, que pueden tener problemas puntuales de liquidez derivadas de esto. Entonces es un tema clave para la industria porque, como decías, la mitad de las inversiones o algo menos tal vez son títulos públicos, y creemos que sí tiene un impacto sobre la solvencia. No vemos un impacto grave sistémico general, pero sí en algunas compañías puntuales.
Sí, habrá que ver después si hay algún tipo de ayuda especial al mercado como sector. En algún momento la Asociación de Compañías en una primera presentación y sobre esta temática de los bonos hablaba de, por ejemplo, que se le permita el pago de algunos tributos, impuestos, etcétera, utilizando el 100% del valor del título, ¿no? Como una forma de no presionar tanto el aspecto financiero de las compañías. Sí, claramente esas serían cuestiones que podrían ayudar, sí, claramente. Muy bien, Marcelo de Grutol, Assistant Vice President Analyst de Moody's Argentina, te agradecemos, creo que es la primera vez que charlamos contigo, haberte tenido hoy en nuestros micrófonos y te deseamos un muy buen fin de semana. Por favor, gracias a ustedes y un placer. Gracias,